Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista para esta semana o para hoy, señores. Hoy domingo tenemos a la abogada Lady Lora, especialista en seguridad social y sobre todo también en temas de pensiones. Vamos a conversar con ella sobre los importantes temas, sobre asuntos de pensiones. Sobre todo, Lady, puedo decirte que una cantidad de dominicanos no conoce el tema de pensiones. ¿Por qué? Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Mira, la verdad que el reto más importante que tiene el sistema dominicano de seguridad social, y es algo que hemos venido pues pronunciando y repitiendo constantemente, es justamente la falta de educación. Y una educación que no solamente se limita en términos de seguridad social o pensiones, es un tema de que el dominicano no tiene una base fuerte en materia de educación financiera. Y eso evidentemente pues impacta lo que tiene que ver con sus derechos a la seguridad social. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos educación? ¿Por qué no tenemos información? Esa es una pregunta excelente y que ojalá las autoridades y las entidades que participan del sistema, pues ahora que se ha generado esta hambre, como digo yo, esta sed de la gente de conocer mejor el sistema o de demandar ya sus derechos dentro del sistema, se sigan empoderando también con la generación de campañas educativas, de campañas informativas que lleven a la población pues ese mensaje donde la gente pueda también al mismo tiempo empoderarse de los derechos que tiene, pero igual también de los deberes que tienen frente al sistema y ejercer objetivamente los mismos, tanto sus deberes como sus derechos para poder acceder a los beneficios que les son garantizados. Lady, y hablando así de esos derechos que el Estado pues debe de garantizar a la población, y es un tema que ya se ha debatido demasiado en la República Dominicana, es el tema del 30% de las AFP, ¿verdad? Es un tema que ya se ha debatido Ay, no le hagas esa bastante, pregunta. pero habemos algunos a favor, otros en contra de que esto se entregue. Lady, ilústranos. ¿Cuál es el daño que pudiera tener la República Dominicana si estos fondos de pensiones son entregados y por qué ya a esta altura de juego no es necesario que esos fondos sean entregados? Sí, mira, el tema del 30% ya para mí, yo también lo he venido diciendo desde hace un tiempito, es un reclamo que ya, no sé si tú te has dado cuenta, pero ya ha ido mermando un poco porque ya la gente está volviendo a sus puestos de trabajo. Inicialmente sí, podía, humanamente quizás en medio de la pandemia, personas que entendían que los beneficios que el Estado estaba garantizándoles, que eran subsidios, ayudas que se fueron dando, y siendo nosotros como República Dominicana uno de los pocos países que garantizó a trabajadores y a familias cierto alivio durante la pandemia con la creación de esos subsidios fase uno, fase 2, PATI, las tarjetas también de solidaridad y la preservación incluso de la afiliación al Seguro Familiar de Salud del trabajador y sus familiares. Nosotros entonces venimos ya arrastrando desde hace un año y medio un cambio importante incluso, y ya a partir del inicio de este año 2021, pues las personas han ido volviendo a sus puestos de trabajo. O sea, por lo que entiendo ya que el tema de retirar el 30% no es necesariamente la opción que va a permitir que los trabajadores o las personas puedan solventar o mejorar su condición económica. Ya si el trabajador no quiere entender que la razón principal por la que no debe tocar esa cuenta de capitalización individual, retirando ese aporte que tiene acumulado, esa proporción de ese aporte acumulado, que valga la importancia también de aclarar que no la acumula solo, sino que nosotros teniendo un sistema que es válidamente solidario, donde el empleador acompaña al trabajador con sus aportaciones, porque hay que recordarle claramente al trabajador que el 30% de lo que está acumulado en su cuenta de capitalización individual lo ha aportado su empleador, los trabajadores hemos aportado un 14% y la rentabilidad de los fondos de pensión han generado por encima del 50% de lo que está acumulado en esas cuentas. Pues entonces recordarle que sacar ese dinero que no es un dinero que está líquido, es un dinero que está invertido en instrumentos aprobados debidamente por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, instrumentos que se supone que generan y garantizan la estabilidad macroeconómica nacional y generan y garantizan que el trabajador va a poder recibir esa rentabilidad acumulada descrita en su cuenta para poder recibir su pensión cuando ya corresponda. Pues entonces vamos a tener inflación, aumento de los precios, vamos a tener un aumento de la tasa cambiaria, un aumento de la tasa de préstamos, o sea, vamos a hacer una lesión a la economía, una economía que nos muestra que se ha visto pujante incluso, porque desde el principio incluso de la pandemia, los organismos internacionales dijeron que éramos de los pocos países que iba a recuperarse prontamente
de esa situación pandémica de la que estamos ya rumbo a salir, gracias a Dios. Levi, en el día de hoy, ¿cuántos trabajadores dominicanos están cotizando? ¿Y cuánto cotizaban comenzando la pandemia? En marzo 2020 teníamos una media de 1.789.000 trabajadores cotizando y ya tenemos por encima de 1.870.000. Le hace un promedio de 1.8, 1.9. Pero cuando tú hablas que no se le puede dar el dinero a los trabajadores, en Chile hubo una protesta y el gobierno accedió a darles por parte a los trabajadores. ¿Por qué aquí no? Mira, en Chile sucedieron cosas que eran situaciones muy particulares, muy distintas a las nuestras. En primer orden, recordar que en Chile el gobierno no dio las ayudas sociales que nosotros dimos. O sea, que el gobierno dominicano, que salió en auxilio de nuestra clase trabajadora y de nuestras personas, de la población, en Chile eso no se dio. Eso por un lado. También el dinero de los fondos de pensiones en Chile estaba invertido prácticamente el 50% de los fondos de pensiones en instrumentos fuera de territorio chileno, por lo que la economía no se vio tan impactada con la estampida de esos fondos. Entonces, eso real y efectivamente, pues te genera a ti vamos a decir que no impactó directamente la economía chilena en el primero o segundo retiro, porque ya a partir del tercer retiro, si se buscan las noticias, pueden observarse cómo tanto algunos senadores, congresistas, así como los directivos del Banco Central y en el caso de la Casa Presidencial empezaron a dar las alarmas y las alertas de que el país podía verse duramente afectado económicamente, y ya de hecho lo está, porque ha tenido una devaluación de la moneda importantísima. Y si nos vamos directamente al daño y la lesión al trabajador, ya muchos trabajadores no tienen dinero en sus cuentas de capitalización individual, por lo que no tienen asegurada una pensión llegada a la edad de retiro, salvo que de alguna manera, que no sabemos cómo lo harían, reinviertan el capital que retiraron de las AFP donde estaban afiliados. Oye, la República Dominicana sin duda que ha sido privilegiada, ya que tú lo dices, contó con programas sociales que quizá fueron innovadores para una pandemia que no se sabe todavía, bueno, ya sí, pero en ese momento no se sabía ningún nivel de abordaje. Pero en vista de que ya la economía se está recuperando aquí y que el empleo se supone que por las estadísticas presentadas ya supera la cantidad de personas cotizantes sobre 2020, que era antes de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué se ve la economía todavía golpeada, falta de empleo, alza de los precios? ¿Será eso una precariedad del gobierno ya en la manera en que ejecuta pues los destinos de la nación, o todavía es la secuela o la resaca de la misma pandemia que pudiéramos estar todavía sufriendo? Probablemente, yo realmente no soy economista, ojalá poder tenerte una respuesta que es real y con conciencia técnica y profesionalmente yo poderte dar, pero sí como común, como persona de a pie, sí puedo decirte que evidentemente la pandemia nos ha golpeado mucho, pero también recordemos que nosotros somos una sociedad donde la informalidad es reinante, y después de la pandemia, si los niveles de informalidad lo teníamos al 51%, con el tema pandémico muchas personas han preferido quedarse ya fuera de lo que es el reporte de sus obligaciones tributarias, sus obligaciones con la seguridad social, y contamos con unas tasas de informalidad que superan el 56% de la población económicamente activa, que eso también es un tema que afecta mucho las estadísticas y los reportes, pues, de cómo real y efectivamente está obrando el mercado económico, el modelo económico nuestro en la actualidad. Levi, hay una amenaza y los trabajadores entienden que es una amenaza, sobre todo la seguridad social tiene un tope de 65 años para tú obtener tu pensión, pero hay un proyecto de ley que quieren aumentarlo y llevarlo a 73 años, y los trabajadores ven eso como una amenaza. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? No. Mira, ha habido una tergiversación. En primer orden, recordarles que la edad de retiro que contempla la ley 8701, que es nuestra ley de seguridad social, donde está incluido el sistema de pensiones, habla de 60 años. Lo que se ha hecho es una sugerencia de que los trabajadores, y es lo que ocurre comúnmente, puedan seguir cotizando más allá de la media de 60 años para que acumulen más dinero en sus cuentas de capitalización individual y evidentemente puedan tener una pensión más alta. O sea, recordemos que no hay el una trabajador obligación. llega a 60 años, puede retirarlo, ¿verdad? No. El trabajador incluso puede pedir su pensión a los 55 años si cuenta con un saldo suficiente que le permita tener una pensión igual a 17,000 pesos
o lo que es el equivalente a 150% de la mínima, porque recordemos que el sistema solo paga pensiones equivalentes al salario mínimo legal más bajo, que ahora mismo son 11.500 pesos. Una persona también con 57 años que no esté trabajando puede solicitar su pensión por cesantía por edad avanzada. Y la edad promedio que exige la ley o que establece la ley para pedir pensión son 60 años, pero no es obligatorio, porque de hecho nosotros tenemos registros de más de 400.000 personas con edades entre 50 y por encima de 65 años que actualmente están cotizando. Usted a los 60 años no se tiene que jubilar. Usted puede trabajar hasta la edad que quiera y solicita su pensión a la edad que quiera. Pero hay personas que cuando llegan a la edad tope, a veces algunos siguen cotizando, o es que la ley le pone un alto obligatorio cuando uno cumple esa edad reglamentaria. O sea, no hay necesidad de modificar la No, ley, vuelvo y te casos repito. actuales de No, vuelvo y te que han repito. continuado. No. A los 60 años, si usted llegó a los 60 años y está trabajando y usted quiere seguir trabajando, nadie lo puede obligar a usted a jubilarse. Si usted tiene fuerza, usted tiene deseo, no quiere quedarse en su casa, y vuelvo y te repito, más de 400.000 personas están entre edades de 55 y por encima de 65 años afiliadas al sistema activamente cotizando. Otra preguntita, doctora. Yo quisiera sobre todo preguntarle esta pregunta que dice que la AFP ganan demasiado dinero por solamente aplicar un clip. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Porque los trabajadores se irritan cuando ve que cada año la AFP ganan una cantidad de dinero simplemente por hacer un clip. Mira, lo primero que tenemos que recordar es que las administradoras de fondos de pensiones no es nada más que un clic que hacen. Son entidades al servicio del afiliado, al servicio de la población, que tienen muchísimas funciones a su cargo y tienen igualmente costos, tienen una serie de funciones y atribuciones que también generan costos y que no es como se plantea. Y el tema de que ganan mucho, recordemos también que tienen una cartera que supera los 100.000 o 200.000 afiliados y evidentemente como manejan un grupo importante de fondos, pues el dinero siempre, la ganancia se va a ver siempre como mucha, pero esas ganancias se utilizan para que esa administradora pueda brindar servicios adecuados a la población. Y recordemos igualmente, como yo no sé si ustedes han escuchado al economista Jaime Aristi, que siempre les recuerda a todos, por cada peso que se gana una AFP, la cuenta de capitalización individual del trabajador gana 13 pesos, producto justamente de las inversiones que realizan las AFP. No es un clic nada más, es un trabajo que, miren, yo tuve la oportunidad, yo pertenecí al tren gubernamental durante 16 años, tuve la oportunidad de supervisar administradoras de fondos de pensiones, ver cómo operaban. Cada vez que la AFP hace un movimiento, la Superintendencia de Pensiones tiene lo que se llama una cartera espejo, donde supervisa el movimiento que hace esa AFP. Eso quiere decir que tú tienes que tener tecnología de punto. Las AFP también tienen que tener una cuenta garantía que la pagan con su patrimonio, de equivalente al 1% del fondo que administran. Es decir, que además de la garantía que establece la ley 8701, que el Estado debe proveer como respaldo a ese sistema de pensiones, que en caso de que suceda cualquier cosa responde por los derechos adquiridos de los trabajadores, las administradoras de fondos de pensiones también, si no hacen correctamente las inversiones y no generan la rentabilidad mínima dispuesta por la Superintendencia de Pensiones, responden con su patrimonio, devolviendo a los fondos de pensiones de los trabajadores el dinero que dejaron de ganar por una operación mal hecha. O sea que tenemos que sacarnos como esa irritación contra esas empresas y ver realmente el valor agregado que a la sociedad brindan las administradoras de fondos de pensiones. Doctora, otra preguntita. En el marco de lo que decía mi colega, cuando las aseguradoras de fondos de pensiones hablan de que tienen ganancias, se supone que la ganancia después que se deduce todos los costos operativos. O sea, por eso uno entiende que toda esa cantidad que ellos declaran como beneficio, uno se le encuentra a veces hasta abusiva. Pero en otro tenor, las personas que quieren su AFP, por poner un caso de alguien que ha fallecido y que no dejó hijos, ¿hasta qué grado se puede heredar o se tiene derecho a adquirir ese dinero que está ahí ahorrado? Digamos, una persona que nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero que de repente dejó hermanos y dejó sobrinos. O sea, ¿hasta qué grado de consanguinidad se puede
procurar esos fondos de pensiones? Lo que tiene que probarse es la relación, la afiliación entre la persona que fallece, porque lo que establece la ley justamente es que en caso de que no haya beneficiarios de pensión por sobrevivencia, entonces esa cuenta de capitalización individual se devuelve como herencia y ahí aplica lo que establece el Código Civil. Entonces tú le vas a pagar, la AFP le va a pagar esos fondos que tuvo acumulado ese afiliado que fallece hasta el gatico que se hubiese puesto ahí, que es el único que quedara como sobreviviente de esa persona que fallece. Hermanos, como tú dices, tienes el grado primero, tú sabes que en primer orden van los hijos, después van los padres, los hermanos, después los tíos, los primos, ya hasta la última línea de consanguinidad, mientras aparezca una persona con capacidad de solicitar o de reclamar esos fondos, puede hacerlo. David, pero hablando de los fondos que dejan para los herederos, algunas veces les cuesta, la diligencia es tan amplia que muchos de los herederos deciden dejar los fondos porque tienen mucha traba. Pueden hacerle ustedes el camino más fácil a través de modificar la ley para que los beneficiarios no tengan ese camino, como quien dice, tan difícil, porque algunas veces esa persona que dejó esos fondos, los familiares ni siquiera tienen la caja de muertos para enterrarlo. Mira, en este año justamente el Consejo Nacional de Seguridad Social, por una iniciativa también que promovió, y lamentablemente hay que decirlo, lo promovió la ADAF, que es la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, se eliminó el tema del costo de los impuestos sucesorales. Por lo que ya los herederos, en caso de que no haya beneficiarios de pensión por sobrevivencia, pueden ir directamente a solicitar la devolución de la cuenta que tuvo acumulada su afiliado fallecido. Ahora bien, como estamos devolviendo dinero, es evidente que hay algunos requisitos que no podemos eliminar, pero sí se está consciente de que las autoridades, Consejo de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones, deberían establecer o más bien reducir esos requisitos que se exigen a las personas para proceder a la devolución. Entre las propuestas incluso que se están ahora ventilando para fines de modificación de la Ley 8701 de Seguridad Social, está establecer que esa póliza de discapacidad y sobrevivencia se establezca que el afiliado pueda decir a quién quiere legar, a quién quiere dejarle ese dinero que tiene acumulado en su cuenta de capitalización individual en caso de fallecimiento, o sea, asimilarlo al seguro de vida que tienen las compañías de seguro privadas. Bueno, eso sería excelente. Claro, y así hace un pago directo sin ningún tipo de complicaciones. Correcto, Bueno, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Interesante la entrevista con la doctora Leimi. Vamos a una pausa. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en